Y tras unas semanas de ausencia, por fin ha vuelto a nosotros la filosofía, encarnada en Simón Cano. Buenas tardes, Simón, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues aquí te tenemos para hablar de un tema que me parece súper importante, así que abran bien los oídos y escuchen, no solo oigan, escuchen lo que nos tiene que contar hoy Manu, porque... Ay, perdón, Manu es que viene después, Simón, perdón. Porque vamos a hablar de la libertad, pero la libertad vista desde el punto de vista filosófico, que es el pilar de la libertad, que se llama libertad fundamental, ¿no, Simón? Sí, así es. Hoy es el día del debate entre los dos polos, ¿no?, que parece que dominan la esfera política, y yo me apuesto lo que sea a que la libertad como concepto va a aparecer más de una vez. El problema está en que hoy en día... ¿La libertad en forma de qué? Porque, claro, depende de lo que considere cada uno libertad, ¿no? Va a haber una confusión. Va a haber una confusión en el momento en el que comparezca el concepto libertad, porque ya no solamente es la libertad en sentido económico y en sentido político, ¿no?, sino que va a intentar extrapolarse, va a intentar hacerse esto que en filosofía se conoce como la teoría de la intervención, ¿no? Hay algo que está en medio que no acaba de permitir la traducción de la libertad en un ámbito al otro. Como tú bien has dicho, vamos a hablar de la libertad fundamental, pero sobre todo para distinguirla del libre albedrío, de la libertad política, de la libertad moral, porque al final se suele olvidar que necesitamos un suelo ontológico, o por lo menos de tipo volitivo, en el cual asentar todos estos conceptos. La libertad fundamental surge como una experiencia reflexiva de la voluntad. En esta experiencia reflexiva, nosotros somos conscientes de la amplitud de posibilidades que nos abre el mundo delante nuestra. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de que nosotros somos libres cuando nos causamos a nosotros mismos, ¿no?, cuando nos tenemos a nosotros mismos en el origen. De alguna manera implica que yo soy capaz de elegir determinado camino. O sea, ¿quieres decir cuando nos has dicho cuando nos tenemos a nosotros mismos en el origen es cuando nos tenemos a nosotros mismos en cuenta o no? En gran medida, tenernos en cuenta implica saber lo que somos, o por lo menos reconocer que existe una identidad a la que cada una de las cosas que hagamos pertenecerá. Y podrá hablarse en ese caso de una esencialidad, es decir, de algo que nos pertenece a nosotros intrínsecamente. Es decir, hay una inmanencia de lo que podemos ser con lo que nosotros realmente somos, ¿no? ¿Qué es inmanencia? Yo me pierdo ya en la filosofía. La inmanencia se puede entender de dos modos, ¿no? La primera, la inmanencia, es que es intrínseco a nosotros, es decir, es inherente. Por ejemplo, podría decirse que yo ahora mismo, como soy un filósofo en constante aprendizaje, eso me es inmanente, ahora creo que es así, ¿no? Sin embargo, inmanente también puede ser que, aunque es intrínseco a nosotros, refiere a algo externo. En este caso, por ejemplo, la inmanencia correspondería al carácter de ser filósofo. Me es intrínseco, pero siempre refiere a algo externo, ¿no? Entonces, la libertad fundamental, como estamos refiriendo, viene a hablar de una identidad y de una serie de posibilidades que se nos abren, ¿no? Esto los filósofos como Heidegger, como Ortega, como Kierkegaard, que es un filósofo que a mí me parece que es de lectura obligada, hablan de estar arrojados al mundo, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, si uno toma, por ejemplo, el mito este de Rómulo y Remo, ¿no?, en el que arrojan a los dos al Tíber, muy parecido, por ejemplo, a lo de Moisés y el Nilo, ¿no? Este arrojar, de alguna manera, implica un germinar que se va a dar en el futuro, ¿no?, y una serie de posibilidades que se van a ir abriendo. La libertad fundamental nos sitúa en esa experiencia reflexiva donde la radicalidad del vivir comparece, es decir, se explicita en forma de decisión. Por ejemplo, para Ortega, todo el mundo sabe que es circunstancia, es su concepto más conocido, ¿no?, pero también es el de decisión, el de poder elegir entre todas esas posibilidades, y es esa experiencia la que, según Kierkegaard, nos despierta la angustia del vivir. Claro, pero también dicen, no tienes toda la libertad para elegir entre esas posibilidades, que tenemos un amplio abanico, pero no conocemos el abanico entero. O sea, conocemos el abanico de 35 grados, por ejemplo, pero no conocemos el de 180 o 360. 360 estaba pensando yo cuánto tiene una circunferencia. 360. Entonces, ¿desde qué punto estás condicionado? O que tú te piensas que es libertad y no es una libertad condicionada. Sí, este es un tema muy recurrente, ¿no?, en la serie, el determinismo. Hay una serie de factores biológicos, culturales, sociales, que a uno de alguna manera lo ubican ya en un terreno vedado. Es decir, cuando tú naces en una determinada clase social, con una serie de circunstancias determinadas, obviamente el rango de elección se encuentra, digamos, sesgado. A otro nivel. Claro. Por ejemplo, hay una obra de Esquilo, que es este dramaturgo de la anterior a Sófocles, ¿no?,
que se llama Las suplicantes, que cuenta la historia de una princesa que huye de Egipto, ¿no? Porque no se quiere casar con el matrimonio de conveniencia que se le ha impuesto, ¿no? Entonces ella en un momento dado dice que su libertad ha sido sesgada. Efectivamente, ahí hay un rango de libertad que no puede ejercitar, pero la libertad fundamental tiene más en cuenta el hecho de poder enfrentarse a las opciones que uno tiene, e incluso a las opciones que uno no tiene. Ella, por ejemplo, pese a que parece que la opción es casarse, o sí, lo que realmente consigue ejerciendo esa libertad fundamental es poder escoger el huir. Es decir, en muchas ocasiones en nuestra vida se nos presentan muchas opciones, ¿no? Y la huida siempre es vista como un acto de cobardía. Sin embargo, en muchas ocasiones esa exigencia de la diferencia con respecto a las condiciones de existencia que se nos han impuesto es lo que posibilita que yo pueda ejercer creativamente mi propia existencia, ¿no? El buscar mi propio camino. Claro, es sentirte libre, ¿no? O sea, huir para poder ser tú misma en toda tu existencia, nunca mejor dicho, y ser libre en tu elección sin que te condicionen, en este caso, que muchas veces pensamos, ay, si hubiéramos nacido en un palacio, si hubiéramos nacido... Pues esos tienen la libertad más condicionada que nadie, porque ya desde antes de nacer... Y desde antes de nacer sus propios padres ya tienen la vida reconducida de una manera que la libertad va a ser, puedo elegir entre todo el festín que tengo delante de la mesa, puedo elegir comer pavo, perdiz o faisán. Claro, es que al fin y al cabo esto que parece que estamos hablando de un modelo no aristocrático de vida, ¿no? En el que uno ya ha heredado... Bueno, nos hemos ido ya al top del top del top. Claro, pero es un buen ejemplo, ¿no? Porque en ese momento el aristócrata, por ejemplo, puede elegir entre dejarse ser en esa vorágine de condiciones que se le han, entre comillas, impuesto de una manera desganada, o, por ejemplo, lo que puede hacer es esforzarse, es decir, emplear las herramientas que tiene a su disposición, intentar hacer algo con ellas, ¿no? Y distinguirse de lo que ya tiene. La libertad, por ejemplo, para Ortega es esfuerzo, es decir, acción es esfuerzo. Nunca implica algo tan sencillo como mantenerse en lo que uno ya es, ¿no? Es intentar superarse. No es por meterme en la cultura esta de la superación de uno mismo, ¿no? Pero... claro, que busques tu propia libertad. Sí, y todo nos que te la cuesta. Ganes. Claro, es que la libertad ganada parece algo que nosotros entendemos como dada, pero sin embargo la libertad ganada ha implicado ese esfuerzo que en muchos casos omitimos. Parece algo que existencialmente no tiene cabida. Lo voy a explicar yo de una manera a ver si lo explico correctamente, Simón, así más de andar por casa. Tú naces en una familia, estudias, pero para ganar tu libertad económica, tu libertad de vivienda y tu libertad de elección, has tenido que esforzarte estudiando, buscando un trabajo, ahorrando y ya para poder emanciparte y tener esa libertad, que luego estamos también hablando de libertad condicionada a todos los impuestos y a todas las imposiciones, dependiendo del país donde vivamos, pero ese es a lo que te estás refiriendo del esfuerzo, ¿no? Yo estudio, me esfuerzo en estudiar para poder conseguir un buen trabajo, emanciparme de mi casa y tener mi libertad en relación con mis padres, por ejemplo. Sí, yo creo que es una buena metáfora, porque al fin y al cabo... Sí, que yo tenía que ser filósofa, Simón. Sí, yo no digo nada. Yo he ido a conferencias mucho menos livianas que esto que estás diciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno asiste a esta experiencia radical del vivir, ¿no? A este estar arrojado y tener que decidir, sobreviene esta... Es decir, cuando tú has estado haciendo este relato de todo lo que tiene uno que hacer, ¿no? Todo lo que tiene uno que decidir, mucha gente relaciona eso con la ansiedad. De hecho, desde el punto de vista psicológico se trata justamente de una incapacidad por categorizar estímulos, ¿no? Y todos estos estímulos son posibilidades. Claro, que la gente que tiene muchas posibilidades al final tiene ansiedad porque no sabe por dónde tirar, ¿no? Claro, es decir, al final parece que hay tanto que apunta hacia nosotros que olvidamos hacia dónde tenemos que apuntar nosotros, ¿no? O sea, la circunstancia está ahí para nosotros. Aquí hay también un tema que es el asunto de si el mundo existe para nosotros o si nosotros existimos para él, ¿no? Pero la condición humana tiene que saber explotar dentro de lo saludable, ¿no? Esas potencialidades que el mundo refiere a nosotros. Entonces, la angustia que provoca tener que elegir, que yo creo que ahora también van a vivir muchos estudiantes con el asunto de la carrera que van a tener que elegir, ¿no? Es un ejemplo muy bueno de cómo de repente nos encontramos solos en ese momento de elección. Depende de quién, ¿eh? Porque hay algunos que van a ser infelices para toda la vida, como cojan la elección que le han impuesto sus padres, que no es la libertad de ellos. Está claro, pero yo creo que incluso en ese término, la elección de la persona, si no prevalece en la ejecución, es decir, si no elige la carrera que realmente quiere, ¿no? Y elige la que se le ha impuesto, al final eso se va a enquistar
y va a volver a aparecer en el futuro de una manera u otra. Claro. Entonces la libertad siempre vuelve, aunque sesgada, presenta ese germen de eterna posibilidad, ¿no? Y de comparecencia de la voluntad, es tener que elegir. Ahora bien, el problema surge justamente con este tipo de metáfora, ¿no? El de qué ocurre si yo, por ejemplo, elijo algo que en el fondo no me es esencial. Antes lo estábamos hablando tú y yo. Algo que no responde a lo que intrínsecamente soy yo. Los filósofos hablan, por ejemplo, de la existencia estética, de cuando yo de alguna manera intento revestir lo que auténticamente soy con lo que quiero ser o con lo que creo que puede ser más aceptado. Claro, esas fachadas que vemos pero que no sabemos lo que hay dentro. Exactamente. Eso también Heidegger lo llama la existencia inauténtica, cuando nuestra experiencia volitiva se explicita en modos de existencia que no reflejan lo que es nuestra identidad. Al fin y al cabo, el problema es que nuestra identidad busca autorrealizarse, busca actualizarse según una serie de parámetros que nos presenta la vida, ¿no? Si yo, por ejemplo, de pequeño presento aptitudes para tocar el piano, lo suyo sería explotar esas potencias, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones... Claro, también depende de qué familia hayas nacido, Claro, porque si no tienen posibilidad... Muchas potencias al final acaban encallando, porque no hay manera, hay una serie de imposibilidades horarias, pero sí que representa todo esto, de alguna manera, lo que yo quiero decir con la libertad fundamental, que se nos abre un espectro y que en ese espectro la elección y la consecuencia la vamos a vivir nosotros. Incluso si el alumno o alumna que elige una determinada carrera lo hace a sabiendas de que sus padres han tomado parte en esa decisión, al final las consecuencias las va a pagar la persona que ha tomado la decisión, que luego los padres van a participar también económicamente, seguramente, pero la carga cognitiva y el peso mundano de la experiencia lo va a pagar el viviente, el existente, en tanto que es el que elige. Claro, estaba yo pensando que ya me voy a ir a una cosa muy extrema. Yo soy de extremos también, ¿no? Soy de intermedio, de grises en mi vida, pero luego para hablar con el público me gusta poner extremos para que lo entiendan. Estamos hablando de que al final, vamos a hablar del enquistamiento que has dicho. Si un adolescente escoge la carrera que le imponen sus padres y que ese enquistamiento va a surgir en algún momento de su vida, claro, también estamos hablando porque claro, si no estudias esta carrera no te vamos a pagar ni los estudios ni nada, te vas a tener que buscar la vida. Pero ahí está la posibilidad de elegir del adolescente de, pues me busco la vida, me busco un trabajo y nos vamos al esfuerzo de Gasset. Y al final hago lo que yo quiero, porque eso va a hacer que yo esté satisfecho en mi vida en la medida de lo posible, que luego también te encontrarás con compañeros de trabajo, con jefes que no vas a estar a gusto, pues te montas tu empresa y ya está, y luego tendrás clientes que tampoco vas a estar a gusto, pero por lo menos sí has elegido en esa libertad, ¿no? de fundamental, que lo que te están imponiendo tus padres, que es una carrera, no la quieres y te vas a esforzar por ponerte a trabajar para estudiar lo que tú realmente quieres, porque ellos no te lo van a hacer, hablando de extremos. Sí, totalmente, digamos, este ejemplo representa un tipo de experiencia que yo creo que es una con la que mucha gente puede llegar a empatizar, porque es un momento por el que, si no ha pasado todo el mundo, ha pasado prácticamente todo el mundo, incluso si no es con un tipo de carrera. Y a lo mejor más con la gente de un nivel social más alto, ¿no? Sí, porque de alguna manera el condicionante económico es más restrictivo. Es decir, la persona que puede abrir su camino hacia un determinado lugar, en muchos casos tiene esa posibilidad. Sin embargo, universidad privada hablamos. Claro, es decir, al final el yo poder elegir una carrera tal y como yo quiera depende en gran medida de la elección que yo soy capaz de tomar, igual que las suplicantes en el relato de Esquilo, ¿no? La vida, como dice Kierkegaard, la vida te golpea. Hay una posibilidad de que al abrirse uno al mundo, este mundo le dé un varapalo bastante grande, ¿no? Y es generalmente este tipo de descontrol lo que a Kierkegaard le llama la atención. Déjame que hable un segundo de Kierkegaard, porque yo creo que aquí hay un punto interesante, ¿no? Kierkegaard es el que habla sobre la libertad fundamental, uno de los primeros. Hay mucha gente también que refiere a él como uno de los padres de la psicología moderna, ¿no? Por esto del concepto de angustia, que es uno de sus libros más conocidos, ¿no? Entonces, dentro de la libertad, él encuentra en el ser humano tres estadios, ¿no? Tres estadios que de alguna manera resumen cómo es nuestra existencia. El primero es el estético. El estético podría venir representado por esta persona que todos los días sale de fiesta, ¿no? De alguna manera se deja ser, deja que las circunstancias que le rodean no influyan más de lo debido en él, ¿no? Vamos a decir, una persona un poco laxa en ese sentido. Sin embargo, hay un momento dado en el que parece que para seguir existiendo, el compromiso
con un determinado modo de vida le es exigido, ¿no? Este es el estadio ético en el que uno se compromete, por ejemplo, pues yo ahora voy a trabajar, voy a estudiar, tal, ¿no? Y la laxitud del principio es abandonada, ¿no? Sin embargo, este esfuerzo que parece que ha servido para comprometerse con la vida, demuestra ser muy poco cuando descubre que nada de todo esto, nada de todo lo que es la existencia, está bajo su control, ¿no? Esta experiencia del yo no puedo controlar nada por mucho que me esfuerce, dice Kierkegaard que al final te hace encontrar una bifurcación entre dos puntos de vista, ¿no? O te vuelves loco o te vuelves religioso. Sí, él dice esto, ¿no? Porque uno tiene que aceptar al fin y al cabo que por mucho control que uno meta dentro de la vida... No puedes controlar a todo el mundo. No puedes controlarlo. Y en muchas ocasiones, a esto Kierkegaard le viene porque él tenía una educación protestante, ¿no? en la que a su padre un día le vino este miedo de repente perderlo todo, ¿no? Y de que Dios lo castigase y más o menos al final acabó como perdiendo a 5 de sus hermanos, ¿no? Todo esto influyó mucho en su obra, ¿no? Pero si uno quiere extrapolarlo al hoy en día, la angustia realmente se refleja cuando uno percibe esa incapacidad de controlar ya no solamente lo que uno hace, ¿no? Sino lo que ya no depende de uno. Es decir, nosotros somos libres en tanto que se refiere a nosotros, pero siempre existirá este condicionante externo de descontrol que no nos permite a nosotros actuar sabiendo cuáles son las consecuencias. Y por lo tanto el peso de estas consecuencias siempre va a ser más severo cuanto menos controlamos lo que ya está bajo nuestro control, ¿no? Pues Simón, con ese estar bajo control terminamos, nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que ir a publicidad, pero me parece muy interesante, lo hemos hablado antes fuera de cámaras nosotros, de la semana que viene hablar del caos, ¿no? El caos y el control. Sí, porque yo creo que con lo que hemos dicho hoy se abre esto que Schopenhauer habla como la conciencia desgraciada, ¿no? La desesperación, que es algo que puede sumir a mucha gente en este equívoco de que yo no puedo vivir si no puedo controlarlo todo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un germen de reflexión que abre muchas puertas. Perfecto, nos vemos el lunes que viene, Simón. Muchas gracias. No, perdón, el lunes no, el lunes es fiesta en Torremolinos, nos vemos, ahora cerramos tú y yo el día de la semana que viene, Simón. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta vendrá alguien que controla a la perfección el sonido, es Manu, Sonido Internacional.